Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablarles acerca de los derechos de autor. Este grupo está conformado por los expositores Abigail Espín, Cristel Chuquirima, Ariel Flores, Mateo Toaza y Leonardo Román. ¿Qué son los derechos de autor? Es un sistema de protección que tiene por finalidad reconocer los derechos de propiedad sobre un bien de carácter intelectual o intangible a favor de la persona que creó la obra. El derecho de autor abarca dos tipos de derecho, el derecho patrimonial y el derecho moral. El patrimonial es el que permite que el titular de los derechos obtenga compensación financiera por el uso de sus obras por terceros. Los derechos morales son los que protegen los intereses no patrimoniales del autor. Ejemplos de los derechos patrimoniales. El titular de los derechos patrimoniales de una obra puede prohibir o autorizar la producción de su obra de varias formas como la publicación impresa o la grabación sonora, la radiodifusión de la obra por radio, cable o satélite, la traducción de la obra a otros idiomas y la adaptación de la obra, como es en el caso de las novelas, adaptada a un guión. Entre los ejemplos de los derechos morales están el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y el derecho a oponerse a toda modificación de la obra que pueda perjudicar la reputación del creador. La importancia de respetar los derechos del autor radica principalmente entre dos aspectos. El aspecto económico: si no respetamos los derechos del autor de una obra, evitamos que el creador pueda cobrar por su trabajo. El aspecto legal: es un delito grave y si la persona afectada logra reunir las pruebas y elementos suficientes de las copias y plagios para demandar, nos podemos ver involucrados en una penosa e incómoda situación que involucra pagos por daños y en algunos casos hasta la cárcel. El aspecto ético: es robar, por lo tanto implica un acto deshonesto, peor aún cuando esto implica beneficio económico. Características de los derechos del autor. Es necesaria una creación literaria, artística o científica. Esto es para delimitar el campo de acción de derechos del autor. El derecho de autor no requiere un registro previo, ya que una obra o presentación se obtiene a partir de su creación, por tanto, como lo dije, no requiere un registro previo. La ley reconoce a favor de los autores en mérito de su creación. Es un derecho de exclusividad y propiedad. Estos derechos son de dos tipos: derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales, como ya lo había explicado un poco Abigail, voy a darles algunas características, pues estas corresponden al autor. El autor decide si su obra será divulgada y de qué forma será divulgada. Determina si tal divulgación ha de hacerse con su nombre o bajo seudónimo o signos o de forma anónima. Reconocimiento a su condición y también puede impedir deformación, modificación, alteración contra la obra. Los derechos patrimoniales. Estos derechos se pueden ceder con casi toda la libertad, puesta a disposición del público de origen o de las copias de obra en su soporte tangible mediante su venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma. Se puede modificar y adaptar para que esa obra sea diferente. Los derechos de autores de las obras plásticas pueden recibir un porcentaje de las reventas de sus obras. Como siguiente punto tenemos qué tipos de obras están sujetas a los derechos de autores. Las obras que están sujetas a los derechos de autores son las obras audiovisuales como programas de televisión, series, películas, videos online, grabaciones de sonidos y composiciones musicales, obras escritas como lecciones, artículos y libros, obras visuales como pinturas, carteles y anuncios, videojuegos y programas de software, obras dramáticas como obras de teatro y musicales. Listo. Yo les voy a hablar sobre no reconocer los derechos de autor. Es conocido también como violación de copyright.
Este signo símbolo se utiliza a los que violan este derecho. Existe una violación del derecho de autor cuando una persona sin autorización usa la obra protegida por el derecho de autor de otro. Existen tres violaciones, las cuales son lesiones al derecho moral. Las lesiones al derecho moral son divulgar su obra o mantenerla en la esfera privada. En virtud de la misma, el autor autoriza la puesta a disposición del público de su obra, así como el modo en el que la hará el conocimiento público, sea anónima, bajo seudónimo o con su propio nombre. De la misma se deriva el derecho al inédito y el derecho a no divulgar. Seguimos con las lesiones a los derechos patrimoniales. Estas violan el derecho a la reproducción, edición y cualquier gráfico audiovisual expuesto en la obra. El derecho de distribución, el autor autoriza la puesta a disposición del público de los ejemplares de su obra y la forma en la que ésta se realizará, en el caso de una venta, un alquiler o un arrendamiento. Y por último tenemos las lesiones mixtas. Defensa a la integridad de la obra. El autor se puede oponer a cualquier modificación, variación o tergiversación hecha a su obra por terceros sin su consentimiento. ¿Qué sucede si no se reconocen los derechos del autor? Primero, se recibe una notificación por parte del titular o abogado del autor. Esta notificación es mediante una llamada, una carta, un correo, un mensaje, etcétera, indicando que ésta está violando su derecho como autor. Después, se solicita que se ponga fin a la publicación que está sujeta a copia. En algunos casos, el propietario buscará una compensación de forma económica por usar su obra. Y por último, si no se llega a un acuerdo mutuo, puede existir una demanda por copyright. Bien, pasamos al tema de tecnología y derechos de autor. Tenemos que considerar que la historia de los derechos de autor es una continua adaptación según los cambios comerciales y técnicos que se han ido produciendo al pasar del tiempo. Pero, ¿por qué entra el ámbito tecnológico aquí? Pues bien, la tecnología que nos permite crear, publicar y acceder a la información para ir continuamente por delante, no, parece ir continuamente por delante de las leyes que no consiguen estar a la altura de la situación, aunque se han ido produciendo algunos avances significativos. Es por esto que se hace uso de las TICs, que éstas crean continuamente nuevos retos y la ley trata de regularlos. Pero esto no significa que el uso y la gestión de la tecnología no esté regulada o esté más allá de la ley. Em, en cualquier caso, todos los aspectos de derechos de autor expuestos hasta el momento son igualmente aplicables a las obras y materiales dispuestos en Internet, que pueden ser de uso privado, shareware o freeware, entre otros. Algunos tienen licencias de uso donde se declara que se puede hacer con ese material según lo decidido por el propietario de los derechos. En ningún caso se puede presumir que si una obra está accesible en Internet es que carece de derechos de autor, independientemente de la facilidad con la que podamos acceder a ella, copiarla, modificarla o distribuirla. Aquí podemos evidenciar los cambios en los derechos de autor que han provocado el desarrollo de las TICs. Podemos resumirlos como sigue, Guerra 2002. Tenemos en primeras instancias el derecho de reproducción, que es la copia digital que ha revolucionado la facilidad, fiabilidad y rapidez para realizar copias de obras originales, que es la causante también de una serie de conflictos por el daño económico que las reproducciones provocan en la explotación comercial de los originales, con el problema añadido de que las copias son idénticas a las originales. Por otro lado, tenemos al derecho de distribución, que este se desarrolla en el ámbito digital. No se realiza una distribución de ejemplares, pues en concepto de distribución está indisolublemente ligado al soporte físico. Lo que se produce es la comunicación pública de copias intangibles. De aquí tenemos el derecho de comunicación pública, que adquiere una mayor relevancia y dimensión que en su concepto tradicional. Tanto el Internet y las redes sociales permiten que el acto de comunicación de una obra se realice a escalas antes impensables, posibilitando que los usuarios accedan a obras protegidas en el lugar y momento que estimen o consideren oportuno. Y por último tenemos el derecho de transformación,
que igualmente se desarrolla en el entorno digital, facilitando la modificación de obras, por ejemplo, en obras multimedia, en las que la unión de imágenes, texto y sonido pueden dar lugar a obras nuevas que en ocasiones tendrán poco que ver con el original. Las entidades de gestión de derechos de autor. Estas entidades velan todos los derechos que han sido mencionados anteriormente. Son organizaciones privadas de base asociativa y naturaleza que se dedican de propio o ajeno a la gestión de derechos de propiedad intelectual. Todo esto sobre un carácter patrimonial por cuentas de sus legítimos titulares. Los objetivos de esta organización es administrar los derechos de propiedad intelectual conferidos con sujeción de la legislación vigente a sus estatutos, ya pueden ser artísticos o audiovisuales, ensayos y de lectura. Celebrar contratos generales con asociaciones de usuarios y su respectivo y fijar tarifas generales por la utilización del mismo. Permitir hacer efectivos los derechos de la naturaleza compensatoria y realizar el reparto de los derechos recaudados entre los titulares de los derechos. Si no se llega a un cumplimiento de esto, puede llegar hasta una demanda. Promover actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios, así como actividades de formación o promoción de artistas, intérpretes o ejecutantes. Para la gestión de los derechos de autor tomamos algunos pasos, aunque se diría como es el trámite, que es la autoría, los derechos, el editorial, la explotación y la distribución. Las entidades de gestión de derechos intelectual de autores son las siguientes. La Sociedad General de Autores y Editores es la que integra por autores de obras audiovisuales, dramáticas, coreografías y musicales. Lo más usado en textos, que sería el Centro Español de Derechos Reprográficos, que son las que se ocupan por obras escritas, traductores, periodistas y editores. Visual, entidad de gestión artísticas y plásticas. Esta está integrada por artistas plásticos y visuales. Esta organización está gestionada por los derechos de autor de obras visuales expresadas mediante imagen. DAMA es el derecho de autor de medios audiovisuales, que está integrada por guionistas, directores, realizadores de obras audiovisuales y directores de cine y televisión. Gracias. Esta es nuestra lista de referencias y les agradecemos por haber prestado atención a nuestra presentación. Gracias.